Eso no significa que nosotros debamos hacer las cosas, pero las cosas van a salir conforme a su voluntad. Nos guste o no nos guste. Dios nos manda otra tarea, que es la tarea de orar, que es la tarea de pedirle a Dios que Dios nos ayude. Suponga usted que usted quiere que el ganador sea, podemos decir izquierda-derecha, queda medio mal, ¿no? Me parece, sos de derecha o sos de izquierda. Pero supongamos que usted quiere que el ganador sea el de izquierda y que a este país le vaya bien, como todos nosotros. Todos queremos que a este país le vaya bien, a sus ciudadanos que le vaya bien. Pero lamentablemente por estadísticas hemos visto que a la gente cuando mejor le va, más lejos de Dios está. Esa es la gran realidad. Lo dicen los informes a lo largo de la historia, que cuando la gente tuvo guerras, más se acercó a Dios. Entonces podríamos decir, bueno, entonces que nos vaya mal para que miles de personas se salven. La Biblia dice que si ganáramos todo el oro del mundo y me perdiera, ¿de qué sirve? Entonces a veces es muy difícil que nosotros podamos entender eso, porque nuestra mente constantemente está horizontalmente. Por eso la Biblia dice, poné tu mente verticalmente. Poné tu mente en las cosas de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Dios sabe lo que hace. Nosotros tenemos como hijos de Dios que aprender a confiar en Él. Dios sabe lo que está haciendo, mi hermano. Si Dios no está en control, entonces Dios está en descontrol. Si el universo en este momento sigue flotando sobre la nada misma y no nos cae un mega meteorito y nos destruye y entra en un caos el universo, es porque Dios está en control. Dice que Él pone el querer y el hacer en el corazón del hombre, amén. Así que debemos confiar en el Señor. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Ir a su palabra para que su palabra nos hable al corazón, amén. Yo te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Y esta serie que hemos titulado Viendo la Gloria de Cristo, y yo titulé este mensaje, el de hoy, el subtítulo, Viendo a Dios en acción. Ya hemos podido ver en el capítulo 1 cómo Juan hace una introducción del verbo en acción, y Él vino y habitó entre nosotros. Y cómo trae a Juan el Bautista como primer testigo dando estos 3 mensajes. Y pudimos ver al final cómo inicia Jesús su ministerio. Y los discípulos empiezan a llegar y empiezan a servir al Señor y empiezan a dar testimonio de la veracidad de quién es Dios. Como le decía Felipe a Natanael, ven y ve, ven y ve. El Cordero de Dios, como decía Juan el Bautista, he aquí, el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Hermano, ¿sabe lo que es quitar el pecado? Es hacerte apto ante Dios. El pecado te aparta de Dios. Quitar el pecado, ¿qué hace? Te reconcilia con Dios. ¿Quién puede quitar el pecado? He aquí, dijo Juan, el único. No hay sacrificio, no hay acto, solamente he aquí esta persona que es la segunda persona de la Trinidad que descendió del cielo y vino para quitar el pecado. Y ahora lo que nosotros vamos a ir viendo es este verbo en acción, desplegando Dios, mostrando Dios que lo que decía Juan el Bautista es verdadero, amén. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1, vamos a leer del
1 hasta el 12. Y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadle al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendió a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Ahora, ¿con qué nos estamos encontrando aquí? A lo largo de 2000 años, muchas veces la divinidad de Cristo fue atacada. Hoy en día sigue siendo atacada. Mucha gente muchas veces quiere humanizar a Cristo, diciendo que era un hombre común y corriente, que era un hombre de la historia que habitó, que era un líder que manejó un grupo de personas. Y eso, durante estos 2000 años, constantemente diferentes corrientes atacaban la divinidad de Cristo, diciendo que era un hombre común y corriente, sin nada divino. Pero esta es la manera más retorcida de retorcer la imagen de Dios. ¿Y por qué la gente hace eso? Porque la gente quiere, por eso muchas veces la gente habla de un Cristo que cometió pecado, que estuvo casado, que tuvo hijos, porque lo que quieren hacer es hacerlo encajar con mi mente caída. Pero la palabra de Dios no dice eso. Y la palabra de Dios, que es real y fiel y verdadera y santa, nos cuenta este relato. Y cuando nosotros vemos estos sucesos que Juan dice: y al tercer día se hicieron unas bodas, nosotros podemos ver la precisión con la que Juan está relatando este suceso. Justamente nosotros con mi familia empezamos a ver una serie, no recuerdo el nombre, pero se trata de un caso de unos chicos en Nueva York que los acusan de una violación y aparentemente, o probablemente más adelante, una muerte. Y los quieren acusar falsamente, quieren buscar un culpable. Entonces empiezan a como obligarlos a que empiecen a decir que ellos lo hicieron. Pero lo increíble es que a pesar de que le están diciendo qué decir, ellos mismos se equivocan en el relato. Porque ellos no estuvieron ahí, porque ellos no tenían nada que ver. Entonces se pisaban entre sí. Fíjate la fidelidad del escritor, de cómo él va relatando cada día y cada suceso y cada hecho a la precisión. Por eso cuando nosotros encontramos en la Biblia, cuando usted lee Números y ve que fueron a la guerra de cada tribu o se censaron y eran 56.320 de uno y 23.218 del otro, y uno ve tanta cantidad de números y uno dice: ¿para qué? Para mostrarte la precisión de la veracidad. Y Juan empieza a desarrollar
en este segundo capítulo. Y dice ¿al tercer día de qué? Al tercer día desde el momento en que Jesús se encuentra con Felipe. Hasta aquí ha pasado una semana desde el momento en que Juan el Bautista inició anunciando: he aquí el Verbo que quita el pecado. Ha pasado una semana y 3 días. El tercer día desde el momento en que se encuentran con Felipe. Dice que se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Ellos andaban en esa región, ¿se acuerdan que habían ido a la región de los pescadores? Y estaban en Galilea, en diferentes partes de Galilea. Después más adelante van a ir a Capernaum. Y ahora estaban en esa boda. Y muchos teólogos se preguntan, ¿de quién era esa boda? Ahí está el tema. Porque nos encontramos que Jesús fue invitado, sus discípulos fueron invitados y María, la madre de Jesús, estaba ahí. Algunos teólogos como Juan Calvino creen que eran parientes de Jesús, personas medios familiares, medios allegados, primos o alguien por el estilo. Algunos sostienen esos, otros no. Pero lo que sí sabemos es que María estaba ahí en esa boda ayudando. Era raro que los familiares estén ayudando en una boda. Mayormente se ayudaba en una boda cuando el que se casaba no tenía los recursos necesarios para contratar gente. Muchas veces nosotros lo hemos visto, ¿no? Que de repente a veces vemos que algún hermano se casa y entre todos lo ayudamos. Y vemos que otro hermano se casa y tiene gente que le organiza la fiesta. Vemos las diferentes situaciones. En este caso, María estaba ahí sirviendo, organizando, estaba haciendo tareas. Ahora, tener un casamiento en ese tiempo no era tarea fácil. Casarse no era tarea fácil, mi hermano. ¿Sabe que implicaba muchas cosas? Implicaba que el novio tenía que pagar un dote a la familia de la novia. Este dote, la familia de la novia lo tomaba y si en algún momento ella enviudaba, los padres le daban este dote para que ella se pudiera sostener. Era como un seguro por si algo pasaba. Y también el novio tenía que darle el sustento a la novia. Imagínese hoy en día, ¿no? Darle el sustento a la novia y también organizar una fiesta. La fiesta, uno no se podía casar sin fiesta. Porque la fiesta demostraba el compromiso y el dinero que él podía llegar a tener para sustentar a la novia. A diferencia de Juan el Bautista, que Juan cuando empezó a predicar, era una voz en el desierto. Cristo inicia su ministerio metiéndose en los asuntos de la sociedad, mezclándose entre la gente para ministrarles el reino de Dios. ¿Se acuerdan que Juan estaba en el desierto y la gente iba a Juan? Jesús no se queda quieto. Jesús se empieza a mover. La manera en que Jesús predicaba era totalmente diferente. Jesús va a iniciar su ministerio o va a empezar a iniciar señales justamente en una boda. Algo realmente muy importante. Y dice que estaba María ahí y que Jesús fue invitado y sus discípulos fueron invitados. Tener invitados no era algo barato. Si yo les cuento un poquito cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús muchas veces duraban entre 5 días y 7 días. Todo iniciaba de una forma, y esto es muy importante porque justamente estuvimos cerrando nuestro primer año de hermenéutica y estuvimos viendo ciertos asuntos y uno era el histórico.
Y esto es muy importante para poder entender muchas cosas dentro de la Biblia. Si no, nosotros no podemos llegar a comprender qué es lo que la palabra de Dios enseña o está explicando. Pero, ¿cómo funcionaba antiguamente un casamiento? El novio era el encargado, todavía la pareja no estaban casadas, todavía tenía que suceder la fiesta, la aprobación de los padres, el pago del dote y la consumación de este matrimonio. Y eso mayormente siempre llegaba a la mitad de la celebración, día miércoles. Mayormente siempre los casamientos se daban en un periodo de tiempo en el año, porque era el momento donde ya se había recolectado la cosecha, la gente estaba como de vacaciones, el clima era bueno, se hacía mayormente afuera, nocturno. Y en el momento de la iniciación de la celebración, la novia y todos sus invitados y familiares estaban en la casa de la novia esperando. Y el novio, con un grupo de amigos, él iba muy bien vestido, muy bien arreglado, a buscar a la novia a la casa. Y él iba acompañado por sus amigos. Y en ese momento que él llega a la casa de la novia, en ese momento invita a la novia, y la novia mayormente era cargada por los amigos. Ella muy bien arreglada, muchas veces los novios usaban una corona. Y en ese momento iban todos juntos hacia la casa del novio o hacia el lugar donde se iba a hacer la celebración, donde estaban todos los preparativos. Y ahí iniciaba la boda. En el lugar donde estaba la boda o donde se estaba haciendo la boda, se apartaba a un cuarto donde estaba todo decorado, donde se iba a consumar el acto matrimonial. ¿En qué momento? En el momento de la celebración. ¿Y cómo ocurría eso? La fiesta iniciaba, todo iba hacia adelante, pasaba un día, la novia se apartaba a ese cuarto, mayormente siempre la novia era acompañada por 10 vírgenes. ¿No les suena parecido esto a la parábola de las vírgenes? Ella estaba acompañada por 10 vírgenes que la asistían, que estaban con ella, que se quedaban la primera noche a dormir con ella. Al segundo día continuaba la celebración, estaba la segunda noche, y mayormente a la tercera noche, ella en el momento de la fiesta, ella se aparta al cuarto con sus amigas y espera. ¿Cuándo? No se sabe. Pero en un momento en la noche, el novio viene. Ni ella ni las amigas pueden estar ¿qué? Durmiendo. Tiene que estar esperando al novio. Por eso era muy importante la celebración. Y por eso era muy importante que Cristo esté ahí en ese lugar. Ahora fíjate bien, porque dice que en el versículo 3, y faltando el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Uno pudiera decir, bueno, es algo insignificante, prepara un par de jugos tan, anda a comprar a lo de la chela y tráete unas priti, unas manaos y ya está, y lo solucionamos. No. En ese tiempo no era así, mi hermano. El vino era la bebida básica de ese tiempo, hecho a base de fruta, y el clima caluroso hacía una rápida fermentación. Por eso constantemente el vino tenía que ser reducido con agua, porque si no la gente se embriagaba rápidamente. Por eso mayormente se guardaba o se daba el mejor vino y se guardaba el peor vino cuando ya la gente había bebido. Era muy común que la gente tomara de más. Por eso el maestresala le dice, ¿quién guarda el mejor vino para lo último? Nadie. Siempre el mejor vino se da al principio. Ahora,
¿Qué tendrá que ver esto con el vino? Hermanos, si el vino faltaba, la fiesta se cancelaba. Pero no solamente eso, era algo mucho más trágico que eso. Si el vino faltaba, indicaban dos cosas. Primero, una falta de responsabilidad en la organización y una falta de recursos de parte del novio hacia la familia de la novia. Esto conducía a que la familia del novio y el novio podían quedar estigmatizados el resto de su vida. Podían ser una burla por el resto de su vida. El padre podía irse con la novia, anular el casamiento, y comenta John MacArthur y dice que esto podía llevar a una demanda judicial hacia la familia del novio. Mire si no era importante. En ese tiempo, hermano, era gravísimo. Era gravísimo eso. Era una deshonra total. Ahora, ¿por qué podía faltar el vino? Ya vemos que María estaba sirviendo ahí. El joven que se estaba casando tal vez había dejado todos sus ahorros para pagar ese dote. Y los recursos que tenían eran mínimos. Y yo seguramente se sumó gente de más. No pasa, ¿no? Muchas veces. Cayó Jesús con amigos. Cayó fulanito también con amigos. No, yo teníamos el vino solamente para 50 invitados, para 5 días. Hermano, el vino, hoy en día en cualquier celebración te lo pueden decir, la bebida es lo más caro. El vino era algo completamente caro, escaso. No abundaba. No era que todo el mundo tenía reservas de vino en su casa y vino por aquí, vino por allá. Había que esperar la cosecha. A veces, y los que realmente producían buen vino eran vinos muy caros para la alta sociedad. No era algo fácil. Dice que María, al ver esto, seguramente se alarmó. No hay vino. Ahora la pregunta es, ¿por qué María, la madre de Jesús, fue a Jesús a decirle? Y muchos eruditos creen que porque María hacía muchos años ya había enviudado. Recuerden que José aparece cuando están en el templo, cuando Jesús tiene 12 años, y después no hay más registro de José. Los eruditos creen que José al poco tiempo parte. Y María, al quedar sola, Jesús pasa a ser el sustento, el sostén de su madre. Por eso, cuando María vio esto como algo alarmante, lo que hizo fue acudir a Jesús. No esperando, muchos creen que no estaba esperando un milagro. ¿Por qué? Porque Jesús no había hecho milagros. No es que Jesús decía, che, Jesús, ¿cuántos milagros ya venís haciendo? No, tengo como 68 ya. No, Jesús no había hecho ningún milagro. Así que muy probablemente María no fue a decirle, ve y haz un milagro. Sino María fue a decirle, tienes que resolver esto. Tú puedes resolver esto. Por alguna razón, María esperaba que Jesús resolviera el asunto. En el versículo 4 Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Este versículo es muy importante porque acá hay un lenguaje. Y el lenguaje
es que Jesús le habla de una forma. La respuesta de Jesús hacia María fue una respuesta de reprensión. No se dirigió a ella como madre, sino que se dirigió a ella como mujer. Esa palabra mujer, hoy en día la traducción es señora. Diciéndole, señora, y esa palabra, ¿qué tienes conmigo? Esto no es asunto nuestro, mujer, señora. Esto no es asunto nuestro, señora. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús habló de esa forma? María, que dependía de Jesús, que era su hijo, cual su hijo podía ayudarla a resolver diferentes problemas. Pero en esta oportunidad la cosa cambiaría. Según los teólogos, a partir de acá, María dejaría de ser la madre de Jesús y Jesús pasaría a ser su Salvador, su Mesías, su Señor. Por eso el cambio del lenguaje en el cual Jesús usa esas palabras. ¿Por qué? Porque ya Jesús no podía permitir en el inicio de su ministerio ser influenciado o manipulado por su madre, sino que Jesús debía esperar y obedecer las órdenes directas de Dios. Por eso Jesús le dice, aún no ha venido mi hora. Diciéndole a María, María, tú no puedes pedirme que haga algo que pueda manifestar que yo soy Dios, porque me lo está pidiendo mamá. Sino que yo tengo que esperar la dirección del Padre de los cielos para hacer algo. Y Jesús le dio una lección. Jesús le mostró con respeto y con amor esto muchas veces pasa. Yo muchas veces escucho a mis hijos que vienen y me dicen, papá, si vos sos el pastor de la iglesia, ¿por qué no echás a fulanito? Como que yo pudiera hacer algo así porque mi hijo me lo pide. No, yo acá no soy tu padre. Yo acá soy el pastor de una congregación. ¿Se entiende? Entonces lo que Jesús estaba marcando es esa diferencia de que Él, a partir de ese momento, iniciaba su ministerio como Señor de señores y Rey de reyes. Jesús comenzaba su ministerio público y sus relaciones terrenales empezarían a cambiar. A partir de aquí, María dejaría de relacionarse con Él como hijo, sino que empezaría a relacionarse con Él como el Mesías. Ahora, esto no impidió que Jesús actuara. María, sin inmutarse por esta reprensión, sino que ella confiaba en Jesús. Y Jesús, viendo esta situación, Jesús viendo lo que estaba sucediendo, hermano, y durante muchos días esto me estuvo ministrando en el corazón a mí. ¿Por qué? Porque Jesús, Él no te deja abandonado. Él no te deja, como dicen hoy en día, te deja tirado.
Jesús está en tus buenos momentos y en tus malos momentos. Jesús está en el momento de la celebración y Jesús está en el momento en que se está por desatar la tormenta. Pero en ese momento que se está por desatar la tormenta, Jesús llega a tiempo. Jesús acude. Jesús responde. Yo pensaba cuando escribí este mensaje ponerle otro título. Y el título que yo quería utilizar es: el milagro de Jesús te salva de la ruina. Hermanos, si nosotros pudiéramos pensar por un momento, ¿qué significa ser salvado? La salvación es el milagro y el único milagro más hermoso y más importante de todos. ¿Qué sería de nosotros hoy si Jesús no hubiese venido y hecho un milagro en tu vida? ¿Dónde estarías hoy en día? ¿Dónde estaría este joven si Jesús no hubiese llegado a su vida? ¿Dónde estaría si Jesús no hubiese intervenido en el momento de la desgracia, en el momento de la catástrofe? Yo pensaba mucho y yo decía, y todos estos días oraba y le decía: Señor, gracias por venir a mi vida. Porque tú me salvaste de la destrucción de mi vida, de hacia dónde iba mi vida, del desastre que yo era. Y Jesús, de manera titánica y de manera extraordinaria, porque dice la palabra de Dios que su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Yo me imagino que en ese momento, cuando María le dice: no hay más vino, y cuando él se dio media vuelta, y tal vez fue hacia el lugar donde estaban estas vasijas, María en ese momento supo que Jesús iba a hacer algo, que no los iba a dejar. Nadie sabía qué, pero que Él iba a hacer algo. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué iba a pasar? No lo sé. Pero María instantáneamente le dijo a los que estaban ahí: lo que les diga, hacé. Y Jesús fue a este lugar donde estaban estas 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. ¿Para qué se usaban estas tinajas? Simple, son como tanques de agua que se usan para el lavamiento. Cuando la gente entraba al templo, la gente se purificaba, se limpiaba, se lavaba las manos, se lavaba los pies. Se usaba para limpiar todos los utensilios, para eso. Y estas tinajas estaban ahí. Eran 6 tinajas, que dice la palabra que estas tinajas, y esto es muy importante porque fíjense la precisión de todo esto, que cabían entre 2 o 3 cántaros de agua en cada una de ellas. Aproximadamente 100 litros más o menos. Un cántaro más o menos tiene casi 50 litros, 38, 50, depende del cántaro. Más o menos se cree que 100 litros, 120 litros, más o menos cada vasija. 6 vasijas, aproximadamente 700 litros de vino. Para la cantidad de personas que probablemente había en la invitación, con un buen vino que lo rebajaban constantemente porque se iba fermentando con agua, con 100 litros era suficiente, o 150 litros, suficiente para la fiesta. Esta gente ya había bebido,
Ya la fiesta estaba llegando a su fin. Y Jesús hace el milagro de producir 700 litros de vino. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y dice entonces los que estaban ahí, le llevaron al maestresala, versículo 9, y cuando el maestresala lo probó, el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acaban de traer? Hermano, en ese tiempo, y es muy importante este contexto histórico, porque en ese tiempo un vino de este maestresala conocía muy bien, era un hombre que se dedicaba a organizaciones de fiestas, era un hombre que tenía conocimiento de la cata de vino. Tal vez a cualquiera de nosotros nos dan a probar uno u otro vino y no es igual, no sentimos la diferencia, pero usted sabe, mi hermano, que usted puede comprar un vino en cajita, no sé cuánto valdrá, pero no sé, 500 pesos, 1000 pesos, y usted puede comprar un vino de más de $50,000. Uno diría, bueno, pero al fin de cuentas el mismo vino. No es el mismo vino. Tiene un proceso de cultivo, de barriles de roble, de años de estacionamiento, de todo un proceso. Pero no supongamos un vino tan elevado, pero supongamos un buen vino. Un buen vino puede estar a relación de unos 10,000 pesos, un buen vino. Moderadamente, yo a veces cuando voy a comer a algún lado, mira las cartas de vino y ves que valen esa plata, 10,000, 15,000 pesos. Yo digo, wow, ¿quién pudiera pagar esto? Pero hay gente que parece que lo paga. Ahora, Jesús estaba produciendo 700 litros del mejor vino. Cuando este maestresala lo prueba, dice, ¿qué es esto? ¿De dónde sacaron esto? Y llama al esposo, porque estaba sorprendido. Y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior. Más tú, tú sí que tienes plata. Imagínese el cambio de reputación de este hombre. ¿Qué pudiera decir este maestresala a la familia de la novia, no? No. Yo en los años que tengo de catar vino, ni siquiera en los banquetes del rey Herodes he probado un vino como este. Es de la mayor calidad posible. Y muchos se preguntaron el por qué esa cantidad. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanta cantidad de vino? Y eso es lo que hace Jesús. Que cuando Él hace algo, deja su marca. Y la gran cantidad de eruditos piensan que lo que Jesús hizo fue salvarle la fiesta y dejarle un gran regalo de bodas. Ese vino valía muchísimo dinero, que este muchacho vendería posteriormente y haría una gran suma para asegurar su matrimonio, que estaba a punto de desaparecer antes que Jesús llegara. Wow, ¿no? Qué manera hermosa de Jesús iniciar su ministerio. Ahora, uno pudiera pensar y decir, bueno, esto que ocurrió, toda la fiesta, toda la gente alabando a Jesús.
exaltando a Cristo, diciendo, wow, esto es maravilloso lo que ha pasado, Dios está aquí con nosotros. Pero ¿sabe qué? Jesús, con la misma gente que entró a la fiesta, fue con la misma gente que salió de la fiesta. Ese milagro, al parecer, lo que nos muestra la Escritura es que nadie se convirtió. Los que sirvieron, el maestresala y todos los que estaban ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la intención de este milagro? Lo primero que nosotros tenemos que saber es que un milagro no necesariamente convierte a alguien. Hoy en día que está tan de moda en noches de milagro, hacer milagros. No. Jesús inició su ministerio con un extraordinario milagro. Y cuando le dijo a Felipe, a Natanael, ¿tú crees porque te dije que te vi debajo de la higuera? Es porque debajo de la higuera yo ahí te salvé. Muchas veces la gente cree que los milagros son necesarios para que la gente se salve. No. Lo necesario para que la gente se salve es que Cristo salve. Que Dios salve. Que Él es el que salva. Nosotros somos los instrumentos que predicamos la palabra de Dios. La que puede hacer al hombre sabio para salvación. Ahora, entonces, ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el resultado de este milagro? Y hay dos resultados. El primero, dice en el versículo 11, y este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Este milagro sirvió para mostrar, no para que la gente creyera, sino para mostrar que Él verdaderamente es Dios. Jesús lo dijo, aunque vean milagros, no creerán. A veces la gente cree, Señor, haz el milagro para que crea en ti. Señor, si tú le haces el milagro, va a creer, Señor. No. La gente va a creer porque Dios decide abrir el corazón de esa persona y salvarlo. Esto no era simplemente una demostración de poder, sino que estaba diseñado para revelar quién era Dios. Jesús hizo muchos milagros, pero Juan, que lo llama señales apuntando hacia el Mesías, solamente él va a hablar de 8. Esta es la primera de 8 milagros que Juan habla. Ahora uno se preguntará, ¿y por qué tan pocos? Por esto mismo. Porque Juan entendió y consideró que era suficiente para mostrar quién es Dios. Y lo segundo, y dice que sus discípulos creyeron en Él. Este milagro fue un milagro para mostrar quién era Dios y fue un milagro para mostrarles a sus discípulos en quién ellos estaban creyendo. ¿A quién estaban siguiendo? Que este que estaban siguiendo no era simplemente un hombre, sino que era Dios hecho hombre y que estaba en control de todas las situaciones y que Él estaba ahí obrando. Imagínense lo impactante para estos discípulos.
Al ver esta señal, el regocijo de su corazón, el saber que Dios está aquí, que Él no te deja, que Él obra a tu favor, que Él te ayuda en todas las circunstancias de tu vida, que Él prometió que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo. No importa la situación que te encuentres, Dios está contigo. Descansa y confía en el Señor, que Él va a hacer las cosas a su tiempo, conforme a sus propósitos. Ese es Dios.